del monto que van a recibir, de su bono de frontera, de no sé qué, ¿no? Pero no están preocupados de dar la mejor educación. ¿Y sabes quiénes necesitan la mejor educación para empezar? Y lo digo sinceramente y de corazón, muchos de los mismos maestros. Entonces, cuando vayan a un colegio que está donde va a tener millones de dólares, pero los estudiantes son los que llevan eso, ese colegio va a tener también para poder educar y enseñar a sus propios profesores. Muchos del magisterio se oponen a nuestra idea, pero dicen, ¿qué va a pasar con nuestro escalafón? ¿No? Yo estoy en el nivel no sé qué, y si vienen los privados, es decir, si vienen los estudiantes y los padres, van a escoger el colegio privado y no van a querer ir al público. De eso están preocupados muchos. Yo les digo, y entonces en el fondo lo que estás diciendo es que hay estudiantes obligados a tener que ir al público. No estás preocupado que si ellos escogen ya no van a escoger el público. Entonces, ¿qué pueden hacer? Les digo, ser mejores pues ustedes. O al final, hagamos otra cosa, que sea nuestro programa de gobierno. Ese colegio público lo concesionamos a los maestros del sector público, ellos que se vuelvan los concesionarios del colegio. Y ahora, ese colegio público es administrado por los profesores también del sector público. Y ya el Estado lo que hace es dar el dinero, y los estudiantes, los profesores, son los que deciden con los padres dónde el estudio debe mejorar. Y puede ser que algunos colegios se cierren, sí. Eso va a ser la prueba que nunca debieron haber existido en el primer lugar. Me han aparecido con otro problema. Por ejemplo, en Santa Cruz. Aparecen en un medio de prensa, alguien critica nuestra idea y dice, complicado. Porque obviamente todos van a querer ir al mejor colegio. Digo yo, ¿qué tiene de malo? Claro, dice. En Santa Cruz, dicen, todos van a querer ir al alemán. Y el problema es que el alemán no va a tener suficiente aulas y infraestructura para atenderlos a todos. Y yo miro a este señor y le digo, oye, pero qué lindo problema para un colegio tener eso, que todos quieren venir a él, al colegio, y no tiene suficiente espacio. Eso significa que tienes pues que empezar a construir más infraestructura, así se soluciona. Entonces no, eso no debería ser un problema. Más bien, si todos quieren ir a un colegio, va a ser la evidencia de que ese colegio realmente es el mejor. Y la reacción de ese colegio tiene que decir, tengo un año para construir más edificios y traer los mejores profesores. El día que sean los estudiantes, ustedes o sus padres los que decidan cómo se debe hacer la educación en Bolivia, ese es el día en que la educación va a ser libre. Por favor, me pregunta que pueden escucharles atrás y podemos utilizar el micrófono. ¿No están escuchando atrás? Yo creo que escuchan. Voy a hablar más fuerte entonces. Ya. Seguimos con la siguiente Porque no pregunta. voy a repetir todas las respuestas. Seguimos con la siguiente pregunta. Mencionaré que tenemos un tiempo un poco limitado para las respuestas para que puedan estar todos, por favor, los chicos que han participado. Sigan, por favor, con ustedes. Gracias. Buenos días, señor Jaime. Siguiendo con el tema de educación, explicó básicamente una gran mayoría de mi pregunta. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que quisiera que me las aclare, si es posible. Dentro del plan de gobierno que propuso se encuentra la implementación del voucher, les explicó eso. Se usa como argumento la necesidad de una competitividad mayor entre instituciones, ¿verdad? El aumento de oportunidades para alumnos y familias con carencias y la mejora de un sistema educativo. Pero esto mismo, como explicó, no podría causar una monopolización del sistema educativo, ciertas unidades educativas por respecto de otras. Ante el contexto dado, ¿cómo recomendaría regular y solucionar un supuesto cierre masivo? No hablamos de un cierre de ciertas instituciones, un cierre masivo de las instituciones ya dadas y la monopolización de los centros más cotizados de renombre, siendo que unas pocas instituciones podrían llegar a dominar un denominado mercado de la educación con la intención de lucrar más que nada a través de su reputación. Gracias. Gracias. A ver, hoy en día el sector público ya tiene monopolio, ¿no? Ya está monopolizado. Más bien lo que queremos es romper eso y que la educación sea libre. Ahora,
el libre mercado, ¿cómo funciona? Donde los agentes del mercado ven lo que es más conveniente para cada uno. Es una competencia sana y es la competencia más justa que hay. Ahora, si resulta que tú tienes una institución que es la mejor y cada vez mejora más, obviamente esa va a empezar a atraer a los mejores. Pero no es que al estudiante se va a poner un revólver en la cabeza para decir vos tienes que ir a ese colegio. No, es de manera voluntaria. Este es uno de los mejores colegios de Bolivia donde ustedes están. ¿Alguno de ustedes ha venido aquí con un revólver en la cabeza? Sí. Papá, ¿no? En este caso sí. Bueno, entonces, ¿por alguno de los papás alguien le ha puesto un revólver al papá en la cabeza? No. Ustedes están aquí, ¿no es cierto? Porque sus padres, en este caso, ustedes siendo menores de edad, han elegido que sus hijos vengan aquí. Ahora lo que queremos es que más gente tenga la oportunidad de poder venir aquí con los recursos que el Estado le va a dar. Y si el San Agustín sigue atrayendo a los mejores, la lógica te dice que aquí a 3 cuadras tendría que aparecer otro colegio que compita con el San Agustín. Es más, tiene competencia. Todos los colegios privados tienen competencia. No es que no tienen. Y si al final de cuentas se concentra en algunas instituciones esa posibilidad, por decisión voluntaria de las partes, hay que más bien apoyar esas iniciativas. ¿Cuál es la universidad? La mejor universidad de Harvard, o la del mundo. Esa es la respuesta. Cambridge, Harvard. Les pregunto, Oxford, ¿todos los estudiantes del mundo quieren ir a esas universidades? ¿Ustedes quisieran ir ahí? Sí. ¿Y por qué no todos los estudiantes del mundo entran? ¿Por qué no han monopolizado ellos la educación de uno? No. Primero, que hay competencia. Segundo, cuando hay mucha demanda, ¿qué va a hacer la institución? Va a subir los niveles de calidad para entrar. Entonces resulta que solo entran los mejores estudiantes del mundo, porque la educación no es solamente de lo que enseña el profesor, es de lo que los alumnos también enseñan entre ellos. La calidad de los estudiantes es también fundamental en la calidad de la educación. Ustedes, yo les aseguro, aquí en este excelente colegio, aprenden tanto de los profesores como de ustedes mismos. Ustedes se enseñan entre ustedes. Y por eso hay que asegurarse que los estudiantes también sean de excelente calidad. Entonces, ojalá todos quisieran ir a esas universidades o a esos colegios, y esos colegios van a reaccionar en el mercado haciendo más infraestructura y teniendo mucho más competencia. Proseguimos con Nancy, por favor. Primeramente, buenos días, Jaime, y muchas gracias por haber venido a nuestra institución. La pregunta es la siguiente. Considerando que en Cochabamba y en Bolivia la corrupción sigue corrompiendo la confianza en las instituciones públicas y que los casos de violencia generan una preocupación social, ¿cómo evaluaría usted la relación entre estos factores y la impunidad existente? Además, ¿qué recomendaciones le daría el próximo gobierno sobre las acciones prioritarias para fortalecer el sistema de justicia y seguridad, combatir la corrupción de manera efectiva y garantizar una respuesta transparente y contundente frente a la violencia en la región? Bien. La justicia es lo primero que tiene que funcionar en cualquier sociedad para que la sociedad funcione. No hay duda sobre eso. Y en el tema del liberalismo que nosotros defendemos, la justicia es fundamental. ¿Por qué? Donde hay justicia, de verdad, hay seguridad jurídica. Donde hay justicia, hay seguridad jurídica e igualdad ante la ley. Donde hay seguridad jurídica,
porque hay justicia y hay igualdad ante la ley, recién puede aparecer la propiedad privada. ¿Por qué tú eres dueño de algo? Porque la justicia lo dice. La justicia te ampara. Tú eres dueño de tu casa porque la ley te protege de que tú eres dueño de eso. Entonces, donde no hay justicia, no hay seguridad jurídica, no hay igualdad ante la ley, no hay propiedad privada. Y saben que donde no hay propiedad privada no hay libertad. La libertad existe porque hay propiedad privada. Pues por eso para nosotros los liberales la justicia es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que necesita Bolivia? La recomendación que yo le he dado en persona a los candidatos. Nos hemos sentado horas en mi casa hablando. Lo que yo les digo, que Bolivia necesita un shock de justicia. El primer paquetazo no tiene que ser como se habla un paquete económico, tiene que ser un paquete judicial. En la primera hora de gobierno tienes que mandar el mensaje a toda la sociedad boliviana de que la justicia está volviendo. Existen hoy cientos de órdenes de aprehensión, órdenes de captura emitidos. Están cómodamente guardaditos en las oficinas de algunos burócratas por corrupción, porque están protegidos. Entonces, el gobierno en la primera hora, el presidente, no es que tiene que ordenar que se arreste a alguien, porque ese sería un tirano. La justicia tiene que ser independiente. El presidente tiene que ordenar de que la justicia sea independiente. La mejor manera de hacer eso es decir que ahora la justicia tiene que hacer su trabajo. Más bien sin intervención del Poder Ejecutivo. Por eso yo digo la primera medida es cerrar el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia está en el Poder Ejecutivo. Como el Poder Ejecutivo va a ser un ministerio que rige sobre el otro poder, que es la justicia, que es independiente. Sería igual que en el Poder Judicial habría pues un Ministerio de Economía, digamos. No tiene sentido. Entonces, para que haya independencia de poder, hay que tener el Ministerio de Justicia. E inmediatamente se tienen que ejecutar todas esas órdenes de la justicia, lo tienen que disponer. Se tiene que arrestar a todos esos narcotraficantes, violadores, avasalladores y pedófilos. Tienen que estar en la cárcel el primer día. Ese es el shock de justicia que necesita Bolivia. Y cuando nosotros, los bolivianos, veamos que la justicia, que es una de las instituciones más importantes de Bolivia, está funcionando, todos los demás problemas se tienen que empezar a solucionar. ¿Alguien más? Sí, más por favor, escuche. Gracias. Jaime, buen día. Creo que tenemos un problema principal que es más un miedo con el tema de la libertad. Y es ese temor de que se amplíen las brechas que existen en la sociedad, ¿no? Actualmente estamos viendo cómo el modelo liberal propone la dinamización de la economía y va proponiendo que se amplíen las oportunidades de crecimiento laboral, económico, entre todos. Sin embargo, también se mencionó previamente en todo el conversatorio de que hay problemas serios con la capacitación y tecnificación de las personas, ya que, número uno, no cumplen con las demandas del mercado laboral y número dos, no garantizan igualdad de oportunidades para todos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a implementar una propuesta liberal que trate de abordar estos problemas que la sociedad tiene, esas carencias, y las enfrente directamente y diga, ¿sabes? No te preocupes, que vas a tener seguridad, vas a poder estar seguro. ¿Qué le dice usted a la gente que tiene ese temor de que va a empeorar su situación económica cuando entra el gobierno en modelo liberal? Bien. Es que primero estamos empezando con un principio, una base que es errónea, que el modelo liberal va a empeorar tu situación económica. Eso no es cierto. El liberalismo históricamente ha sido demostrado, y el liberalismo tiene que ver con mercados, tiene que ver con inversión, generación de empleo. El capitalismo, la base fundamental del liberalismo, ha quedado demostrado que es el generador más grande de riqueza que hay. Cuando tú ves la historia de la humanidad, en los últimos 2025 años, y se mide todas las semanas la creación de riqueza. Proyecto Maxim se llama, han medido el ingreso
cápita del ser humano desde el año 0 se mantiene en $325 más o menos al año, el ingreso per cápita de la humanidad, hasta que llega un punto, en una fecha X, que se multiplica por 6 y sigue subiendo. Y sigue subiendo, y hoy día está alrededor de los $6.600, $6.800. El ingreso per cápita, 350. Entonces tienes como una L al revés, así. ¿En qué momento, qué fecha creo que es esto? 1775. El nacimiento de la revolución industrial. La revolución industrial multiplica por 6, 10, 20, 30 veces el ingreso per cápita. ¿Y qué nace con la revolución industrial? El capitalismo, el liberalismo. El liberalismo, el capitalismo, está comprobado que es el mejor mecanismo para sacar a la gente de la pobreza. Y ahora ya estamos en qué revolución. Hemos tenido la industrial, que esta, que ya estamos en la cuarta, quinta, sexta. El ingreso per cápita de la humanidad en los últimos 10 años ha subido tremendamente con la tecnología. Porque somos más productivos. Con el mismo ChatGPT, inteligencia artificial, lo que te tomaba hacer 2 días, ahora lo haces en 2 minutos. O sea, eres más productivo. Eso es lo que saca a la gente de la pobreza. Es la generación de riqueza. Y ha quedado totalmente comprobado que la riqueza se crea. Alguien tiene que crear riqueza. Ustedes están aquí educándose para crear riqueza. Creo, ¿no? No se están educando para decir, voy a recibir bonos el resto de mi vida, gracias a señor Agustín, ahora me voy a sentar aquí, esperar que me regalen plata. No, la riqueza se crea. Desde cuando John Locke dijo, el hombre agarró el barro, que no vale nada, hizo la primera vasija, algo útil, y lo vendió a alguien, generó riqueza. Lo que no valía nada, ahora vale algo. Conclusión, la riqueza es artificial. La riqueza es creada por el hombre. La pobreza es el estado natural del hombre. Entonces, si no trabaja, no transforma las cosas en algo útil para los demás, no se genera riqueza. La riqueza solo se crea y se genera en un ámbito de libertad, de competencia, de libre mercado, de formación de precios, de exportaciones. Entonces, eso es el modelo liberal, es el gran generador de riqueza. Ahora la gente dice, eso va a generar, si no te he entendido mal, va a generar brechas, dices tú. Bueno, en el sentido estricto de la palabra, brechas existen, siempre van a existir. La cosa es que esas brechas estemos en niveles más altos. Por eso los pobres en Bolivia ganan menos de $1.000 al año. Los pobres en los países capitalistas ganan alrededor de $15.000 al año. O sea, el pobre en un país capitalista es 15 veces más rico que el pobre en un país que no es capitalista. Ahora, brechas siempre van a haber, queridos amigos. No existe eso de la igualdad total y absoluta. No existe. Ustedes aquí están entre los mejores alumnos de Bolivia, ¿o no? Con el programa STEM están haciendo de que haya estudiantes que sean los mejores en ciencia y tecnología, ¿o no? ¿Sabemos más o menos el nombre de quién es el mejor estudiante de San Agustín? ¿Se miran entre ustedes? Ellos saben, ¿no? Ya, digamos que Pedro es el mejor estudiante de San Agustín. Pedro es el más desigual. Por eso es el mejor. Ahora está mal ser desigual. Todos quieren ser igual a Pedro. La naturaleza humana busca la desigualdad, pero de la manera sana. Las Olimpiadas, ¿a quién le dan una medalla de oro? Al más rápido, al más desigual.
es la naturaleza humana, es ser competitivo, pero es una competencia sana, es una desigualdad sana. ¿Dónde viene el socialismo y el comunismo? Decirnos, no, tenemos que ser todos iguales. Entonces, ¿qué te está diciendo el socialismo y el comunismo? Todos tienen que ser igual a Pedro. Pero humanamente eso es imposible, porque el cerebro de Pedro, él ha nacido más inteligente que los demás. Entonces las sociedades donde buscan la igualdad, todos tienen que ser igual a Pedro, pero eso es humanamente imposible. Entonces, para que todos sean más iguales, ¿cómo hemos resuelto ese problema en los países comunistas? Eliminando a los Pedros. En Camboya, 2 millones de personas han sido asesinadas solamente porque leían mejor, hablaban otro idioma, eran los mejores de la sociedad. Lo que ha quedado comprobado es que hay solo un momento donde todos los seres humanos somos iguales, exactamente iguales, en la muerte. Por eso, la palabra desigualdad hay que manejarla con mucho cuidado. Seguimos con Mateo, por favor. Muy buenos días, señor Jaime. Teniendo en cuenta que usted ha dejado abiertas sus propuestas y su plan de gobierno para que puedan ser consideradas y aplicadas por los candidatos aún vigentes a presidencia, quisiera consultarle sobre su visión de estabilizar la economía boliviana sin recurrir a préstamos externos. Que se diferencia de otras propuestas que sí contemplan este endeudamiento. En ese sentido, ¿qué medidas de su plan cree que el Estado debería implementar a las propuestas actuales de gobierno y en particular qué medidas fiscales o de generación de ingresos priorizaría usted? ¿Cómo financiaría la inversión pública sin recurrir a deuda externa? ¿Y qué mecanismos de protección social aplicaría para que los hogares más vulnerables no sufran durante la transición? Bien, excelente pregunta. Y sí es una de las diferencias más grandes en nuestro programa de gobierno. A ver, rápidamente. Lo que pasa es que se nos está diciendo y la gente está pensando que el problema económico de Bolivia es la falta de dólares y la falta de combustible. Por eso los candidatos hablan de eso, que va a haber dólares y que va a haber combustible. Y los bolivianos creemos que con eso se ha solucionado el problema. Los problemas de Bolivia son mucho más grandes. Pero concentrándonos en el ámbito económico, la falta de dólares y la falta de combustibles no son el problema. El problema es que eso no son el problema. Esas son las consecuencias. Desde el punto de vista macroeconómico, ¿por qué faltan dólares y falta combustible? Rapidito. El gobierno gasta más de lo que tiene. Genera lo que se llama un déficit, un hueco. Ese hueco lo tiene que cubrir de alguna manera. ¿Cómo lo cubre? Endeudándose. Hay dos formas de endeudarse: préstamos externos y préstamos internos. De afuera ya nadie nos presta, entonces se presta de adentro. ¿De quién se presta plata del gobierno? Principalmente del Banco Central y de la gestora. Esos son los grandes prestadores del gobierno. La gestora ya no tiene plata. Entonces, el Banco Central se vuelve prestamista. Además, contra la ley y la Constitución. El gobierno empieza a prestarle plata al Banco Central al gobierno, cerca de $5.000 millones al año. La deuda interna es monstruosa. Por eso hay billetes nuevos. El gobierno está imprimiendo billetes para prestarle al TGN. Ahora, el Banco Central, para poder prestarle al TGN, necesita al boliviano. Y antes de empezar a imprimir, por eso vendió el oro. Ya vendí todos sus dólares. Y ahora está imprimiendo billetes, generando inflación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando el Banco Central ha vendido su oro y ha vendido los billetes, los dólares, ya no tiene los elementos, las herramientas para mantener el tipo de cambio fijo. Pues para que el tipo de cambio fijo se mantenga, tienes que tener dólares y tienes que tener oro. Como no tiene eso, por eso genera un mercado paralelo. Entonces, como no tiene dólares y ya nadie tiene dólares, se lo han gastado todo para financiar el TGN, el tipo de cambio se ha desdoblado y no hay dólares. Y como no hay dólares, no hay combustible. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿el problema es la falta de dólares y la falta de combustible? No, es el resultado de ¿qué? De que estoy gastando más de lo que. ¿Cuál es la solución?
dejar de gastar. Entonces tienes que reducir el gasto público. Y para reducir el gasto público tienes que cortar gasto. Libre exportación de combustibles estaba al 15%, 300, 400, 600 millones de dólares, en subvención algo similar. Cortas la corrupción de 400 millones de dólares de combustibles, ya tienes 1.000 millones. Por el otro lado, cierras todo ese programa de empresas estatales, más de 150 empresas estatales. Las empresas estatales reciben 1.300 millones de dólares de financiamiento, cortas. Eso te ahorra otros 400 millones de dólares de salarios. Entre gastos superfluos son otros 400, 500 millones de dólares. Inversión pública han presupuestado 4.000, 5.000 millones de dólares los últimos años. En las épocas de bonanza ejecutábamos 4.500 millones de dólares. Si no tienes bonanza, ¿por qué quieres gastar lo mismo? Eso tienes que bajar a la mitad, los 1.500 millones de dólares. Si hacen la suma de lo que acabo de decir, más de 5.000 millones de dólares ahorrados. Prácticamente eliminas el déficit fiscal en un año. ¿Cuánta gente has despedido? Entonces hay que ir por reducción del gasto. No, es que la solución es prestarnos 12.000 millones. Alguien que se está desangrando, estás diciendo, este está perdiendo 5.000 millones de litros de sangre al año, y la solución es inyectarle sangre por 12.000 millones de litros. ¿Qué creen que va a pasar? Exactamente. El problema no es la falta de dólares y la falta de ingresos. El problema es el exceso de gasto. Y para finalizar con las preguntas, Nicolai, por favor. Muy buenos días, Fred. Bueno, me llamó la atención su idea de liberar las exportaciones e importaciones en todo el país y los beneficios económicos que esto presenta. Sin embargo, se sabe que estas pueden afectar a los productores locales y a la misma recaudación de fondos del Estado por los mismos impuestos o tasas arancelarias. En ese sentido, ¿cuál es su visión frente a la problemática y qué sugeriría al próximo gobierno para hacer que la industria nacional no se vea perjudicada por esta misma? Bien, mi consejo al próximo gobierno, y se lo he dicho a los candidatos cuando les hemos entregado nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza, es liberar las exportaciones y las importaciones. Ahora, hoy en día se dice que la aduana es una fuente de ingresos, como tú dices, sí, como 2.000 millones de dólares al año. Pero esos 2.000 millones de dólares que recauda la aduana, primero que es el mismo monto de recaudación que tienes en promedio en los últimos años. O sea, la economía va creciendo, el comercio internacional va creciendo y la recaudación de la aduana es casi la misma, ¿no? Conclusión, no se está recaudando todo. Primer tema. Segundo, no, pero la aduana está para proteger la industria nacional. Preguntarle a qué empresario se siente protegido por la aduana. Ninguno. Tercero, lo más importante, ¿por qué la aduana tiene que proteger la industria nacional? Los productos que vende un empresario se tienen que vender porque su producto es bueno, no porque la aduana le está protegiendo su mercado. Los liberales, por si acaso, no estamos aquí para proteger al empresario, estamos para proteger a ustedes, los consumidores. No nos interesan los empresarios, lo que nos interesan son los individuos. Si vamos bajo la premisa estricta de proteger la industria nacional, ok, protejamos la industria nacional. Mañana sacamos una ley diciendo que se prohíbe la importación de todos los celulares del exterior y solo se venden equipos. ¿Quién tiene un equipo? Levanta la mano. Levanta la mano, ¿quién tiene un equipo? Eso no yo. ¿Ah? ¿Y por qué no tienes un equipo si es más barato? Nos vamos a tener que ir después de esto. ¡Qué antipatriota eres! ¿Por qué no inviertes en tu patria? En otro lugar. Porque equipos no sirven. Es más, Entel, que es del Estado, no quiere vender equipos. Cuando los miembros de la Asamblea Plurinacional, senadores y diputados, se les ha dicho, a cada uno del gobierno les regala un celular, ¿no? No, bueno, les da un celular. Y cuando el gobierno les ha dicho, les vamos a dar un equipo, se van a decir, no, equipos no, por favor, dice Samsung o Apple. O sea, nosotros los consumidores no queremos equipos. Pero si no queremos equipos, ¿por qué queremos ponerle una barrera
a nosotros teléfono para apoyar a la industria nacional. ¿Cuándo vamos a querer un Quipus nosotros? ¿Cuándo? Cuando Quipus sea mejor que Apple y Samsung. Hasta entonces no los vamos a querer. Entonces el problema no es de nosotros, es de Quipus. Y si Quipus no puede ser mejor que Apple y Samsung, no merece estar en el mercado. Las empresas tienen que estar en el mercado porque tienen buenos productos, no porque la aduana les está protegiendo para que se genere esa industria. Muy bien, ya hemos finalizado con las preguntas guiadas. Queremos pedirle, por favor, que pueda dar unas palabras finales de despedida para todos los chicos. Bien, muchísimas gracias. Rápidamente decirles que este año se dice que es un año de cambio de ciclo. Si ustedes ven la historia de Bolivia, cada 20 años se cambia de alguna manera de ciclo. El hecho que el movimiento al socialismo ya no tenga el poder en el Estado es un cambio de ciclo político, claro que sí. Pero yo lo que diría es que ese cambio de ciclo viene con desafíos importantes para nosotros, especialmente al sector privado, a los individuos, a las regiones, a los empresarios, a los emprendedores. ¿Cuál es el desafío? Tener la audacidad de ser ahora los protagonistas de la vida política y económica de Bolivia. ¿Por qué? Porque durante 20 años y más no ha sido el sector privado, ni las regiones, ni los individuos los protagonistas. ¿Quién ha sido protagonista del Estado? Entonces, ahí está el desafío planteado. Que los privados, los individuos, los emprendedores, seamos los que seamos, los importantes, los decisivos, los que tomemos lo que nos corresponde. Nuestra libertad. Nuestra libertad significa que el Estado es secundario a nosotros. El Estado tiene que hacer lo que nosotros necesitamos que sea. El mejor Estado no es el que da, no es el que regala, es el que deja trabajar, el que no estorba. Pero eso se va a dar solo si nosotros planteamos eso como el principio que queremos que rija la historia de Bolivia moderna. Durante 20 años el Estado ha gobernado, imponiéndonos cosas a nosotros, sobreregulándonos, prohibiendo exportaciones, prohibiendo un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, el Estado ha tenido el marxismo. Y el marxismo no es más que la mezcla conjunta, armónica, de más de 30 grupos sociales. Ellos son los que han sido los protagonistas. Es más, ustedes capaz lo saben, hasta hay un gabinete social, que es un espejo del gabinete y del poder ejecutivo. Y ahí se deciden cosas. Se los imponen a los demás. La pregunta es, ¿vamos a dejar que eso siga así? Nosotros vamos a decir, no, no es la hora de que sigan estos 42 grupos. Ellos tienen que ser ciudadanos comunes como nosotros. Es la hora que el protagonismo sea de todos los bolivianos, sector privado, emprendedores, todos los que quieren trabajar en paz. Pero lo más importante, el Estado ahora trabaja para nosotros y no nosotros para el Estado. Gracias. Ha sido un momento de reflexión en el que nuestros estudiantes han aprovechado este valioso momento. Le pedimos por favor a este lado para sacar una fotografía con todos los estudiantes. Una selfie vamos a sacar. Se voy a presentar al director de colecciones de la Fundación. Fabiana, nos vamos a tener que ir ahora porque hay un cambio de presidente. Si ustedes lo vemos ahorita, no vamos a ver qué viene ahora. no hay problema. Daniel, ven. Miguel.
Julio, la esposa. Sí, con el fondo, pues. Con los chicos. Me acuerdo que me... Sí. Ya está. Gracias a todos. No se pierdan los eventos en la Sociedad de Ingenieros y en la Universidad Mayor de San Simón.